Hola, hola. Bienvenidos a nuestra materia de historia. Como otro recordatorio, nuestras reglas serán: todos los trabajos deben contener la fecha, el valor de aprendizaje esperado y nombre completo. Los trabajos se entregarán los días viernes y se subirán en la plataforma de Classroom en la carpeta asignada para esta tarea. Cuando se dejan cuestionarios, las preguntas se escriben con pluma azul y las respuestas con pluma roja. Todas las hojas deben de estar enumeradas. Todo trabajo se escribe a mano. No se reciben trabajos a computadora, a excepción los que se solicitan en ese momento. Actividades extras de sus libros se utiliza con material reciclado. Las exposiciones se pueden realizar en cartulina o en diapositivas. Es necesario que en el video salgan ustedes exponiendo. Modo de trabajar. Se enviarán por medio de Classroom y por Face las ligas de los videos de las clases. Tendrán que darles me gusta y poner su nombre en comentarios, ya que así me daré cuenta que en verdad ya revisaste el video. En el video vendrán las actividades a realizar. Por ejemplo, actividad en la página número 32 de su libro de texto, leer el párrafo de la Revolución Francesa y contestar las preguntas en su cuaderno. También en el video vendrán tareas a realizar a quien le toca exponer proyectos, etc. Recuerda, todo se envía por medio de Classroom. Como recordatorio también, porcentajes a evaluar mensual: 20% disciplina, 40% clases diarias y su examen 40%. Mi evaluación trimestral corresponde a mi clase diaria el 60% y mi examen trimestral el 40%. Cada secuencia didáctica consta de 3 momentos. El número 1. ¿Qué sabemos? En esta fase te introducirás en el tema. Además, identificarás los conocimientos que ya tienes y los que necesitas para continuar aprendiendo. Número 2. ¿Qué estamos aprendiendo? Mediante esta actividad lograrás adquirir conocimientos sobre la historia y desarrollarás habilidades y actitudes que te permitirán aprender permanentemente. ¿Qué aprendimos? En este momento notarás que las actividades aumentarán su complejidad. No te preocupes, se trata de aplicar las habilidades y conocimientos que adquiriste, además de llegar a algunas conclusiones acerca del tema estudiado. Las actividades son variadas, con un propósito educativo y promueve la construcción de conceptos. Durante el desarrollo de las secuencias didácticas encontrarás apartados como otras fuentes. Ahí son recomendaciones de fuentes electrónicas o impresas que te servirán para ampliar tus conocimientos y habilidades sobre el tema de tu secuencia. Glosario te proporciona la definición de palabras desconocidas que aparecen en el texto. Soy creativo. Te ofrecemos ideas que te ayudarán a desarrollar tu apreciación artística y las relaciones con la historia. También haremos recomendaciones de obras pictóricas, música, danza o arquitectura. Y aprendido mejor. Son recomendaciones que te permiten crear un ambiente en el que puedes realizar, pensar, sentir y comunicarte mejor, lo cual te ayudará en tu aprendizaje.
Esta sección también te será útil para identificar tu interés y motivación. Muy bien, chicos. Bueno, antes de iniciar lo que es ya nuestra materia de Historia 2, voy a necesitar que me hagan esta evaluación diagnóstica que nos va a ayudar a identificar las necesidades de cada uno de ustedes. Además, también favorece a la toma de conciencias de estrategias de aprendizaje. A continuación, les voy a presentar las diapositivas. Ustedes tienen que transcribirlas en su cuaderno y irlas contestando. Recuerda, la pregunta se escribe con azul y la respuesta se escribe con rojo. Posteriormente, vamos a tomar fotografías y subirla a su carpeta en Classroom. Pregunta número 1. Define el concepto de guerra y menciona qué conflictos armados existen hoy en el mundo. Bueno, pues en la guerra hay una lucha armada prolongada que sucede entre dos o más naciones y durante el cual se producen actos violentos. Un ejemplo está recientemente sobre la guerra en Siria. Pregunta número 2. Completa el cuadro. ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Tenemos dos, que es la primaria y las secundarias. Dentro de las primarias pueden ser las cartas de la época y las fotografías. Y en las secundarias pueden ser los libros sobre los temas históricos y los artículos de revistas especializadas. Pregunta número 3. Escribe 3 características del absolutismo y del despotismo ilustrado. Tenemos que el absolutismo, el rey justificaba que en su poder provenía del derecho divino, tenía el control total del reino y contaba con el apoyo de la iglesia. Y en el despotismo ilustrado era la influencia de las ideas de la Ilustración. Los monarcas justificaban su autoridad en la idea del progreso. Se restó poder a la iglesia. Pregunta número 4. Define los conceptos de Mesoamérica y del virreinato. Bueno, en Mesoamérica es la región que comprende la parte de México y algunos países de América Central, donde se asentaron las civilizaciones con características culturales comunes. Y en el virreinato, pues es la forma de gobierno que la corona española estableció en la Nueva España, bajo la autoridad de un rey, quien representaba al rey de España. Pregunta número 5. Menciona algunos de los grupos sociales que conformaban la Nueva España. Bueno, uno de estos grupos sociales puede ser los españoles, los criollos, los mestizos, los esclavos y las castas. Pregunta número 6. Anotas las características de la región en Mesoamérica y de la región católica. Bueno, tenemos que la región en Mesoamérica es la creencia en varios dioses y politeísmos, prácticas rituales y mitos. Y dentro de la religión católica es la creencia en un solo Dios o monasterismo. Los actos cotidianos
determinan el destino después de la muerte. Pregunta número 8. Define el concepto de burguesía y escribe quiénes representan este sector en la actualidad. Bueno, un grupo social conformado por industriales, comerciales y banqueros que habían adquirido poder económico desde antes del siglo XVIII. Los grandes empresarios representan a este grupo en las actividades. Pregunta número 9. Anota las principales actividades económicas en la Nueva España y menciona cuáles siguen vigentes hoy. Bueno, tenemos lo que es la minería y el comercio. La primera mediante la extracción de plata y la segunda con el intercambio de mercancías con Oriente y Europa. Ambas actividades siguen vigentes. Pregunta número 10. Escribe en el cuaderno algunas aportaciones al mundo actual de los siguientes procesos. Revolución inglesa. Ningún monarca se atrevió a imponer su autoridad o tomar decisiones sin la aprobación del Parlamento. La independencia de las 13 colonias. Retomó las ideas de la Ilustración respecto a la igualdad y todos los seres humanos y estableció la separación de poderes. Revolución Francesa. Fue la Declaración de los Derechos y el Hombre y del Ciudadano, modelo de gobierno republicano. Pregunta número 11. ¿Cuáles fueron las declaraciones universal de los derechos del hombre y del ciudadano? Anota 3 puntos importantes. Número 1. Los hombres nacen libres. Número 2. La soberanía reside en el pueblo. Número 3. Libertad de expresión. ¿Cuáles son los puntos que se manifiestan en tu vida diaria? Tengo libertad para hacer lo que me gusta, pero con responsabilidad. Los ciudadanos pueden elegir a los gobernantes del país y puedo expresar mi opinión. Pregunta número 12. Observa la imagen y responde. ¿A quién es el personaje de esa pintura? Pues es de Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles fueron sus aportaciones generales para el mundo actual? Consolidó los logros de la Revolución Francesa en leyes como el Código Civil, que reafirmó los derechos del hombre y la propiedad privada. Menciona una consecuencia en la organización política de Europa al finalizar su imperio. Bueno, se organizaron las fronteras en Europa. Modificó las guerras napoleónicas. Pregunta número 13. Completa la ficha sobre la Revolución Industrial. ¿En qué consistió? Bueno, pues fue un proceso científico y tecnológico en el que se inventaron máquinas que hicieron más eficiente el trabajo y aceleraron la producción de mercancías. ¿Dónde surgió? Bueno, surgió en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué invento fue la clave para su desarrollo? Pues fue la máquina que funcionaba con vapor de agua. ¿Qué industrias impulsó? Pues fue la industria textil y la de transporte. Pregunta número 14. Anota si el invento corresponde a la primera o a la segunda etapa de la Revolución Industrial.
La locomotora pertenece a la primera y lo que es el teléfono y el automóvil corresponde a la segunda revolución industrial. Pregunta número 16. Completa el esquema. La Primera Guerra Mundial. Sus causas. Las causas fueron la expansión imperialista, la rivalidad entre las potencias europeas y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Australia. La Triple Entente corresponde a Inglaterra, a Francia y a Rusia. Y la Triple Alianza corresponde a Alemania, Australia, Hungría e Inglaterra. Pregunta número 20. Define con tus palabras el concepto de guerra. Bueno, la Guerra Fría fue el enfrentamiento entre los dos bloques hegemónicos, que fue el capitalismo y el socialismo. Pregunta número 21. Escribe las 3 características del capitalismo y socialismo. Tenemos que en el capitalismo es la propiedad privada, existencia de las clases sociales, acumulación de la riqueza. Y en el socialismo tenemos lo que es la propiedad colectiva, la búsqueda de establecer una sociedad sin clases, distribución de la riqueza. Pregunta número 22. Anota 2 similitudes y 2 diferencias entre la OTAN y el Pacto Varsovia. Bueno, tenemos que las similitudes son los países que se agrupan militarmente, que surgieron para conocer la expansión entre los bloques hegemónicos. Y las diferencias es de que OTAN se agrupó para contener la expansión de la URSS, mientras que el Pacto de Varsovia para la contraversa en el avance del capitalismo. Y la pregunta número 23. ¿Cuál de los organismos mencionados anteriormente existe en la actualidad? ¿Cuál es su importancia en la política de hoy? Bueno, tenemos que OTAN existe en la actualidad y entre sus objetivos está organizar la protección de sus países miembros contra cualquier amenaza de agresión. Pregunta número 24. Ordena cronológicamente en la línea de tiempo los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. Anota en el recuadro la letra que corresponde. Tenemos como número 1, que es la crisis de Berlín. El número 2, la Guerra de Corea. El número 3, la Guerra de Vietnam. El número 4, la crisis de los misiles. Y por último, tenemos la caída del mundo verde. ¿Qué veremos esta semana? Bueno, vamos a ver lo que es el pasado y el presente. En nuestro aprendizaje será la reflexión sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. Uno de los temas que vamos a estar viendo va a ser las versiones e interpretaciones de la historia, la memoria de la historia y sus objetos, el espacio geográfico. Y toda esta información ustedes la pueden encontrar en las páginas 32 a la 41 de su libro de texto de Historia 2. ¿Qué es historia? Bueno, historia es la ciencia que analiza los hechos del pasado, los organiza de forma congruente y después los explica por medio de relatos que señalan las causas de lo sucedido, su desarrollo y las consecuencias que tuvo. Por ejemplo, tenemos el descubrimiento de América, la Revolución Francesa y la bomba atómica. Un historiador se aproxima a los hechos del pasado por medio de todo aquello
que cree que le proporcionará información suficiente y confiable para responder una serie de preguntas elementales. Por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron del suceso? Los historiadores son quienes reúnen e interpretan esos hechos del pasado. Recuerda que interpretación significa explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. ¿Por qué estudian determinados asuntos y dejan otros en el olvido? ¿Qué los motiva a elegir ciertos temas? ¿Cómo determinan la relevancia de una serie de hechos? ¿Cómo será la trascendencia y su impacto para las generaciones futuras? La respuesta está en el contexto presente. Quienes investigan lo hacen para entender algún aspecto relacionado de su pasado o el de la sociedad de la que forma parte. Recuerda, el contexto significa conjunto de condiciones en un tiempo y un espacio determinado en los que vive una persona. En esta actividad van a leer el siguiente párrafo en los que se describe a grandes rasgos el significado de la Revolución Francesa y posteriormente van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema central de ambos textos? ¿Abordan el tema de manera similar? ¿Cuáles son sus principales diferencias? ¿Por qué? Dos personas podrían, a partir de un mismo proceso histórico, generar explicaciones diferentes. Esta actividad la van a encontrar en la página número 32 de su libro de texto de historia. La segunda actividad, van a buscar recortes o fotografías y la van a pegar en su libreta y van a explicar por qué este hecho lo considera relevante para ustedes, para tu entidad o tu comunidad y para tu familia. La memoria histórica. La memoria se puede definir como la capacidad de recordar saberes acerca de una situación específica. A lo largo de los siglos, esta ha sido una fuente de conocimiento y se transmitió de una generación a otra. Así, preservaron técnicas para la fabricación de utensilios y otros objetos materiales, o cómo debían hacerse actividades como cocinar, cazar o hacer ropa. Además, la memoria ayudó a conservar tradiciones y costumbres. La memoria fue la primera fuente en la que ocurrieron quienes estaban interesados en registrar la historia. Por ejemplo, los historiadores de las antiguas ciudades griegas que indagaban sobre los hechos remotos o recientes. Buscaban a personas que hubieran sido testigos de esos hechos o que consideran versiones apegadas a la fidelidad de estos. Así lo hizo Heródoto, quien escribió la obra Los 9 libros de la historia. Este libro narra sobre la guerra entre Grecia y el imperio persa. La memoria histórica es entonces algo que se construye. No son nada más recuerdos del pasado, sino recuerdos a propósito de un acontecimiento en concreto al que el presente se busca comprender de mejor forma para a partir de ahí tomar cierta postura
o poner en marcha determinadas acciones. La memoria histórica es la recuperación del pasado y cada sociedad emplea formas distintas para hacerla. Por ejemplo, las lápidas conmemorativas, los monumentos de edificios, los documentos de obras de arte, los nombres de las calles o las fiestas cívicas. Otra forma de formarnos una identidad mediante la memoria histórica es no olvidar hechos que como sociedad no queremos repetir. En la preservación de la memoria histórica, tenemos que la memoria histórica forma parte del patrimonio cultural de los pueblos. En ella descansan las tradiciones y las costumbres, pero también el sentir particular de los individuos, lo que cada uno ha percibido del pasado y la manera en la que se ha reflexionado para entender quién es y qué debe hacer. ¿Y cómo se conserva esa memoria? Bueno, las escrituras permitió preservar la memoria de forma inmutable y generó documentos como cartas, testimonios y juicios que se conservan en diferentes archivos y que constituyen partes importantes del rescate de la memoria histórica, así como en el ejemplo de la figura número 13, que es un manuscrito de un pasaje llamado la obra del griego de Homero entre los siglos V y el siglo VI. Antiguamente, este poema se transmitía en una forma oral hasta que se puso por escrito. La segunda actividad, van a buscar recortes o fotografías y la van a pegar en su libreta y van a explicar por qué este hecho lo considera relevante para ustedes, para tu entidad o tu comunidad y para tu familia. El espacio geográfico se puede incluir también en el tema de interés de un investigador y es su interpretación del pasado. Un accidente como un mar, un río o una montaña podría ser el punto de partida para analizar algún aspecto específico. Por ejemplo, en las crecidas del río Nilo favorecían el cultivo de cereales como es la cebada o el trigo. Esto nos sirve para estudiar la economía de la cultura egipcia. O bien podríamos analizar cómo las características del terreno, que eran terrenos bajos o con abundante agua o fauna y flora tropical, favorecían el desarrollo de los olmecas. El espacio geográfico también se relaciona con las delimitaciones de territorios que podrían interesar a quienes estudian el pasado. Tu última actividad. En la página número 40 de tu libro de texto vas a leer las distintas interpretaciones de la historia y contestarás las preguntas que se encuentran en la parte inferior del texto. Te los proyecto en la siguiente diapositiva. Nos vemos la próxima semana. Saludos. En la preservación de la memoria histórica, tenemos que la memoria histórica forma parte del patrimonio cultural de los pueblos. En ella descansan las tradiciones y las costumbres, pero también el sentir particular de los individuos, lo que cada uno ha percibido del pasado y la manera en la que se ha reflexionado para entender quién es y qué debe hacer. ¿Y cómo se conserva esa memoria? Bueno, las escrituras permitió preservar la memoria de forma inmutable y generó documentos como cartas, testimonios y juicios que se conservan en diferentes archivos
y que constituyen partes importantes del rescate de la memoria histórica, así como en el ejemplo de la figura número 13, que es un manuscrito de un pasaje llamado la obra de griego de Homero entre los siglos V y el siglo VI. Antiguamente, este poema se transmitía en una forma oral hasta que se puso por escrito.